México siempre ha tenido un problema de credibilidad en su democracia, un problema de credibilidad resultante de la conducción fraudulenta de los actores políticos en materia electoral. El caso más penoso en mucho tiempo y que sin duda no puede quedar en la pura invalidación es el de Jaime Bonilla, pues en su caso fue más allá del fraude electoral y, según la Corte, incurrió en un fraude constitucional, un efecto corruptor, una maquinación para burlar la voluntad popular. Y todo esto junto es la corrupción de la democracia. En la jerga del sistema político mexicano, que es plena de vocablos cargados de significación y de fórmulas retóricas acuñadas en el cinismo, hay una añeja sentencia que expresa la aspiración de todo político corrupto, y es: hecha la ley, hecha la trampa. Y eso quiso actualizar el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Antes de entrar de lleno a este asunto de Baja California, creo que bien vale la pena tener claridad en que la sensación del fraude electoral es constante en este país. Es una percepción que está ahí. Lo sabemos desde la elección de 1910, que se acepta hoy. Hubo una aspiración de cambio que se expresó en el voto popular y que, al no ser reconocido, se concretó por la vía armada. Desde entonces y hasta la elección del 2000, que se dio en designar transición democrática, aunque luego resultara solo en el cambio de siglas partidistas en el poder. Entre estos dos periodos, pasando por numerosas elecciones presidenciales, de manera muy destacada en la del 88, en la que existe un consenso mayoritario de que fue un fraude, y si luego sumamos las presidenciales de 2006 y de 2012, pues México siempre ha tenido esta idea del fraude burdo. Muchas veces se ha dicho a lo largo de la historia que es el fraude más burdo de la historia. Generalmente esto ocurre perpetrado por actores del poder ante un movimiento que pone en riesgo los reacomodos naturales de los grupos del poder político y económico. Los reacomodos entre los grupos del poder son juegos de poder. En el caso de los procesos electorales, las reglas del juego son un factor determinante en los resultados. Y si en cada elección suele creerse que hubo fraude, pues lo más natural, lo que se usa, es que se cambian las reglas del juego para que se reformen las leyes electorales, y así ha ocurrido en México en los últimos 30 años. Hay una acusación de fraude, se reforma la ley. Luego, cuando quedan subsanadas las inconformidades por la vía de las reformas electorales, la percepción de fraudulencia no cambia en las elecciones futuras. Y esto siempre se va a relacionar con las formas de jugar el juego. Aquí es importante hacer esta diferencia. Hay unas reglas del juego, que son las leyes electorales, que son las leyes, y hay las formas de jugar ese juego que tienen que ver con la conducta de los partidos. La demagogia priista lo ha expresado precisamente, esta noción de la justicia en la mencionada fórmula axiomática de hecha la ley, hecha la trampa, y los ejemplos en materia electoral son abundantes y las pruebas sobran. Rebasan topes de campaña que no tienen mayor efecto en los resultados porque son las sanciones que siempre se aplican de manera tardía, no tienen efecto. Se prohíbe la coacción del voto, pero todos los partidos movilizan electores, acarrean, compran votos. Se restringe el gasto en los medios de comunicación, pero las coberturas de carácter aparentemente informativo o de entretenimiento ocultan o disimulan la promoción pagada de los políticos a los medios. Esas reglas del juego y las formas de jugarlo, aun cuando son indebidas, están más o menos normalizadas, digamos. Y sin embargo, nadie hasta ahora había torcido la ley para cometer no un fraude electoral, sino un fraude constitucional, como lo hizo el candidato de Morena y hoy gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Hablo de todo esto para explicar
ahora sí con sencillez esta penosa historia que inició a finales de 2012, cuando los reclamos por fraudulencia electoral derivaron en la llamada reforma política, una reforma que se acordó en la mesa del Pacto por México. Y esa reforma planteó una homologación en las fechas de los procesos electorales, de manera que podían o que pudieron quedar empatadas elecciones, quedaran, digamos, en el mismo ajuste electoral de los calendarios con las elecciones federales, la de los gobernadores con las elecciones federales. Y fue así, por mencionar algunos ejemplos, que ocurrió la elección de Veracruz de 2016 para que durara 2 años, que la de Puebla en 2017 durara solo 1 año y que la de Baja California de 2019 fuera para un periodo de 2 años a fin de que cayera la nueva elección en 2021. El señor Bonilla, que es un hombre de mucho dinero, un hombre influyente en medios de comunicación y con relaciones poderosas tanto en México como en Estados Unidos, país este último donde no solo fue ciudadano, sino también funcionario público, y esto también ha puesto en entredicho su postulación, decidió que su gobernatura durara más y se autorizó una ampliación de periodo que violentaba las disposiciones constitucionales, la reforma política, y en medio de acusaciones por compra de voluntades en el Congreso local, retorció el principio federalista para intentar asegurarse un periodo más largo de 5 años, es decir, terminar hasta 2024. Este se trata de uno de los episodios que ruborizarían hasta lo peor del priismo y el panismo. Un episodio que fue perpetrado por un miembro de Morena, y lo pongo en estos términos. Si el intento de ampliar un periodo se hubiera realizado en Veracruz, por ejemplo, por Miguel Ángel Yunes, o en Puebla por Antonio Gali, estaríamos frente a un escándalo mayúsculo. La opinión pública se hubiera volcado en contra de los arbitrarios que querían ampliar su estancia en el poder y con seguridad la condena hubiera sido generalizada, especialmente desde las filas de Morena, un partido que suele reivindicar un carácter democrático y que además se asume víctima, porque tiene elementos para hacerlo, de fraudes electorales. El episodio más reciente fue la elección del Estado de México. La cuestión es que en esta pretensión de Bonilla, ya anulada, el asunto no puede quedar así. La Suprema Corte resolvió que ahí hubo un fraude a la Constitución, con un efecto corruptor de rango constitucional y una maquinación para burlar la voluntad popular. Y esa sentencia es lapidaria y nos lleva directamente a los expedientes que duermen el sueño de los justos allá en la Fiscalía General de la República, donde hay denuncias y testimonios muy claros sobre sobornos a legisladores, presidentes municipales y magistrados locales en Baja California, cuyas cuentas tienen que investigarse como mínimo. El asunto da para que se encauce un megaproceso y este es inaplazable porque compromete la vocación democrática del proyecto López Obradorista y de la llamada Cuarta Transformación. La deja en duda.